Nos toca un último tema 11, la fe cristiana y las ciencias, que tiene una relación histórica muy larga también, porque el cristianismo lleva presente en este mundo 2000 años. Y la relación, digamos, las ciencias han nacido entre el mundo cristiano, fundamentalmente. Lo cual, bueno, pues ya dice algo. Entonces, desde su origen hay una relación. Y vamos a ver primero la fe cristiana y el saber, la ciencia moderna como fenómeno occidental, el nacimiento de las universidades, científicos cristianos, tensiones y una cuestión de fondo actual. Entonces, claro, diríamos, ¿por qué las ciencias han nacido dentro de una cultura cristiana? El cristianismo cree en un Dios creador, por tanto un Dios que ha hecho el mundo. Eso significa, como decía Max Weber, famoso, el desencantamiento del mundo. El mundo no es mítico, es natural y se mueve por leyes naturales, no por leyes mágicas. No se mezcla los dioses con la naturaleza. La naturaleza es natural. Dios es Dios, creador, y la naturaleza es natural. Eso significa, además, Dios ha mandado dominarla al ser humano, de manera que la puede dominar porque la necesita para vivir, necesita comer, necesita protegerse y también necesita conocerla. Y eso es descubrir la obra de Dios para un ser humano, y una obra que está hecha con la sabiduría divina, así lo manifiestan los salmos. Y además, cuando se recuerda la teología cristiana, es que Dios hizo el mundo por el logos, el Hijo, el logos, la razón, la sabiduría divina. Está hecha así. Por eso, para los cristianos, cuando conocían el esquema de Platón de un mundo de las ideas, decían, bueno, ese mundo de las ideas está en la mente de Dios. Dios ha hecho el mundo, efectivamente. Recordamos que Platón, cuando piensa en ello, que parece de entrada a veces absurdo, lo que está pensando es que el mundo tiene formas, como he repetido muchas veces, formas estables con propiedades, es como si tuviera como ideas. Por eso él piensa que tiene que haber una especie de proyectos o ideas aparte, ¿no? Bueno, pues los cristianos lo consideran que eso, por supuesto, está en la mente de Dios. Y al mismo tiempo es racional, diríamos, por tanto, hasta cierto punto por lo menos cognoscible. Es verdad que no nos es inmediatamente cognoscible, nos ha costado mucho conocer las cosas, muy poco a poco, pero tengo aquí una frase de Joseph Ratzinger muy bonita: no fue el mitos ni el caos, sino la fe en el logos lo que hizo posible la ciencia. Bien, por cierto que un benedictino se llama Stanley Jackie, que tengo por aquí cosas de él, Stanley, pues era una de las tesis que defendía. Tiene aquí un libro sobre ciencia y fe, una edición de Pierre Duhem, que era un gran filósofo de la ciencia del XIX, y luego otros libros de él. Era una de las tesis suyas famosas y tiene alguna razón, por lo menos. Bueno, para el cristianismo el mundo es lógico. No sé por qué, pero ni la China ni la India, que han tenido grandes expansiones culturales, no desarrollaron la ciencia experimental, como lo hizo la Europa cristiana. Y demos un paso más. Ciertamente los primeros cristianos, pues cuando estaban en contacto con el mundo griego, pues se formaron como se formaban, digamos, muchos saben matemáticas, los primeros cristianos, sobre todo los que, claro, pertenecen a clases un poco cultas o un poco situadas, ¿verdad? Pero vamos, muchos de los padres de la Iglesia pues han estudiado filosofía, ciencias, matemáticas, lo que se sabía, sobre todo las matemáticas, geometría, que era lo que más se sabía, astronomía, y San Agustín, por ejemplo, también, Y ese mundo creció en Oriente, sobre todo, mientras el Occidente, a partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano, pues queda como sepultado y tiene unos tiempos oscuros. Dice la Edad Media oscura, sobre todo la primera parte, porque efectivamente necesita como rehacerse culturalmente y socialmente, y nacen las naciones cristianas. Pero en gran parte el saber antiguo, todo lo que se sabía, pasó por los monasterios donde se cultivó. Es ya un gran signo. En los monasterios cristianos se cultivó el saber, no se despreció, no se dedicaban solo a la sabiduría divina o a la escritura, se conservaron todo lo que se pudo de los saberes antiguos, todo lo que había, todo lo que era muy apreciado, todo lo que se tenía se transmitió. Y gracias a eso se transmitió y se cultivó.
Cuando las sociedades fueron estabilizándose, fueron expandiéndose, se expandieron un poquito más las ciudades, se estabilizaron otra vez, pudieron tener un régimen, aparecieron las escuelas catedralicias, y de las escuelas catedralicias, de las cátedras que tenían, es decir, donde se enseñaban cosas, los conjuntos, cuando hubo, como en París, un conjunto de cátedras, y se reunieron los alumnos para formar ahí, para, en fin, con los derechos y para organizarse un poco, nacieron las universidades, así. Luego ya, digamos, ya con intervenciones de los papas y de los reyes, fundaron universidades, conjuntos de cátedras, de profesores y de estudiantes, donde se le dio forma y donde interesaba todo el saber humano. Y entonces, muy pronto, se organizaron con un esquema, que me parece que ya he citado en otro momento, que fue una facultad de artes, que era la entrada, donde se recogía lo que se sabía. El quadrivium, las 4 disciplinas matemáticas y los grandes libros de la antigüedad, sobre todo Aristóteles. Claro, aquí yo tuve un problema. Bueno, voy a terminar. Aristóteles, la física, la lógica, muchísimo. La lógica da la manera de pensar de la universidad. Y luego venían otras 3 facultades, la facultad de teología, que era la reina, que quería la otra, no vivía apartada de la otra, no, quería todo el saber antiguo, dialogaba con él. Después, Derecho, la facultad de Derecho y la medicina. Esta estructura dura hasta el siglo XIX. Bueno, en aquella facultad de artes había de todo, y digamos, se quería que hubiera todo lo que se sabía, y se estaba interesado por lo que sabía, aunque arrastró, diríamos, unas limitaciones que se pueden entender, que son las siguientes. El método aristotélico de lógica y todo lo que sabía Aristóteles fue un poco una base constante de la universidad. Y, diríamos, hay al mismo tiempo una especie de admiración por Aristóteles y al mismo tiempo una cierta traición de Aristóteles, como luego puede pasar con Santo Tomás de Aquino, que es, todo lo de Aristóteles sirve, pero no se hace todo lo que hacía Aristóteles. Claro, eso aplicado a la lógica quizás no tiene tanto problema, pero aplicado, por ejemplo, a los animales o a la observación de la física, Aristóteles observó el mundo. Si tú solamente observas los libros de Aristóteles, evidentemente no estás haciendo lo que hizo Aristóteles, por más que te parezca que eres discípulo de Aristóteles. Es decir, para la lógica está muy bien, se puede pensar con los libros de Aristóteles, pero para conocer los animales o conocer la astronomía, pues hay que mirar. Bueno, la astronomía lo hacían, pero quizá las ciencias tardaron mucho en organizarse, también porque carecían de método. Al principio, los siglos XVI, XVII, son experimentos sueltos y cosas que se van sabiendo sueltas y no son saberes organizados. También por eso tardaron mucho tiempo en ser incorporadas a la universidad, hasta el siglo XIX, hasta que no se van constituyendo. Hicimos un poco de historia. Pero eso también permite entender un poco el proceso complicado de esto. Bueno, ha habido a lo largo de la historia muchísimos científicos cristianos, los primeros prácticamente todos, ¿no? Uno dice Galileo, Kepler, Newton, eran cristianos además explícitamente, y pensaban que con su saber pues estaban acercándose a la mente divina, y que eso mismo una defensa de ella, ¿no? Y luego después Mendel, por ejemplo, padre de la genética, Lemaitre, ya lo hemos mencionado a propósito del Big Bang, Heisenberg, un gran físico moderno, pues era católico, Max Planck, padre de la teoría cuántica, pues era un cristiano practicante. Hay varios libros. Tenía uno que no le he podido contar, de Antonio Fernández Rañada, un profesor español que tiene un libro muy bueno sobre los científicos y Dios, y hay otros. Se dice que cuando una biblioteca se traslada 3 traslados es como un incendio. Yo la he trasladado 2 veces y hay cosas que ya he perdido, pero bueno, estos libros existen, los quería haber tenido sobre la mesa. Bueno, ha habido tensiones. Hay que tener en cuenta que han sido tensiones que se han convertido como una especie de acusación interesada. En concreto, el caso Galileo. El caso Galileo es el representativo de la relación de la Iglesia con las ciencias. Pues más bien es la excepción, porque ponme otro. La gente no sabe otro, no conoce otro. Caso donde había habido un enfrentamiento. Fue un caso explotado por los ilustrados en un momento en que se quería, digamos, confrontar con la fe cristiana, con el cristianismo en Europa. Digamos, los que no querían ser cristianos se oponían y sacaban argumentos que, bueno, son argumentos manipulados. Ocurrió, sí, realmente ocurrió un enfrentamiento con Galileo que interesa saber cómo fue.
Y fue por una tontería, vamos a decir. Bueno, entendiéndolo bien. En la Sagrada Escritura aparece que, en un caso, digamos, en una batalla que realiza el libro de Josué, están los israelitas luchando con otro pueblo, entonces Moisés levanta las manos para que triunfen, y diríamos, como cae la tarde, reza para que no se ponga el sol y para que venzan suficientemente los israelitas para librarse del enemigo. Bueno, pues eso de que no se ponga el sol, que no se oculte, era tenido como una demostración en la Biblia de que el sol gira alrededor de la Tierra y no al revés. Claro, hoy diríamos, bueno, es que primero ha escogido un pasaje muy secundario. Ahí no está tanto, no es la revelación, la Sagrada Escritura revela quién es Dios y cuáles son sus designios. Lo que pensaran sobre cómo se movía el sol o no, eso no se revela ahí, ¿no? Pero claro, eso lo decimos hoy, entonces no lo decían, eran más, en esto quizá más elementales, en otras cosas no, pero en esto sí. Y en eso tenía razón Galileo, que hacía falta una interpretación adecuada de la Biblia, que él mismo la hace, y la propone. Galileo, el problema que tuvo fue que era amigo de los papas, amigo de muchos cardenales, y digamos con un literario, también tenía un carácter un poco fuerte, que eso le complicó la vida, y le dijeron sencillamente que se podía utilizar como hipótesis que la Tierra giraba alrededor del Sol para hacer cálculos, pero que no se podía defender. También sucedió que él no fue capaz de probarlo, aunque luego se ha probado, y era así, tenía razón, pero no lo pudo probar, que eso complicó un poco las cosas. Bueno, todo este caso está muy estudiado ya, porque quiso Juan Pablo II y un profesor, amigo, Mariano Artigas, tiene un libro estupendo sobre eso está ya súper estudiado, con todos los archivos y todo visto, ¿no? Bueno, pero como digo, en realidad no representa lo normal, se presenta la excepción, Hoy algunos podrían decir la oposición de la Iglesia a la manipulación de la vida, a la manipulación genética, pero claro, es un caso distinto porque estamos en que es necesario salvar la dignidad del ser humano y no puede ser tratado el material humano genético como si fuera química. O sea, ya tratarlo así es una especie de manifestación de en qué poco nos tenemos. Mientras que, claro, para la Iglesia somos imágenes de Dios, aunque también estemos hechos de química, ¿no? Ahí hay dos concepciones de la vida. Pero esto no es ir contra la ciencia, sino más bien mantener el respeto del ser humano. Bueno, junto a esto diríamos, hoy ciertamente podríamos decir que hay una cierta tensión ha ido saliendo entre lo que es un materialismo, es decir, como estamos hechos de materia, solo somos materia. En el mundo solo hay materia que se ha hecho a sí misma. Claro, este mundo laicista, vamos a decir, que ha nacido un poco y que tiene una expresión cultural, porque en nuestra cultura hay un cierto debate y que no es neutral. Entonces, piensa que no puede existir Dios. Claro, si no puede existir Dios, la única explicación es material, pero eso no es una demostración científica, es un prejuicio de partida. Es verdad que a lo mejor con la materia no podemos demostrar si existe Dios o no, pero no lo podemos excluir tampoco. Entonces, eso da lugar a que haya como una visión materialista, donde la única salida es que el mundo se ha hecho a sí mismo, no hay otra, y entonces el mundo no tiene calidad y el hombre tampoco, claro, pura materia que ha salido de la nada, pero se ha hecho a sí misma, o decir, esto no se puede explicar, esto no puede ser así, aquí tiene que haber algo, claro, que es la otra versión. Realmente ahora estamos un poco en esta disyuntiva. Pero muchas veces lo que uno ve es que hay personas que se empeñan en adoptar un punto de vista materialista porque de partida tienen la sensación que es que no puede existir Dios. Claro, si no puede existir Dios, solo hay una salida, que es que el mundo se ha hecho a sí mismo desde abajo, él solito. Pero eso es increíble, sencillamente increíble. Bueno, esto es un poco un mapa aquí tengo muchísima literatura interesante de la cual podría hablar, pero quizás lo ponemos en una lista y así terminamos. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.